Nomás voy a presentar 4 verdades. Solamente por razones de tiempo voy a presentar 4 verdades que Dios nos mandó a nosotros a través de la señora White para que el carácter de Dios se revele en nosotros. Y ustedes verán que esas 4 verdades, nosotros no queremos que se nos hablen de ellas en la iglesia. No queremos que se nos hablen de esas cosas. Vamos a verla. Número 1. Dice ella, el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud. Ahora, note lo que ella sigue diciendo también. Ella dice más cosas. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Hermano, estamos aquí porque tú y yo no hemos reflejado el carácter de Cristo. Ahora, la sierva del Señor no se calla con esa cita. Miren lo que dice ella. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Debo decirle lo siguiente. Si usted está peleando contra la ira, o usted está peleando con otro tipo de pecado en su vida, contra el café, contra el tabaco, con cualquier otro problema, o con la envidia, o con el orgullo, con cualquier otra cosa, llévese este consejo. Aquí dice que si usted domina el apetito, usted va a tener fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. La santificación debe comenzar con el dominio del apetito. Una vez vencido el apetito, vamos a tener fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero si no vencemos el apetito, hermano, los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Si usted quiere comenzar a caminar en los caminos de Dios, la primera verdad que usted tiene que introducir en su vida es la verdad del mensaje pro salud. La segunda verdad, hermano, y esta es bien dura, y aquí hay mucho problema y mucha discusión. 4 años después de que a nosotros se nos dio el mensaje pro salud, a nosotros llegó otro mensaje. Y este mensaje fue una guerra. Si la salud ha sido una guerra, esta guerra es mayor. Note aquí, en el año 1867 a nosotros se nos dio, como Adventistas del Séptimo Día, una manera de vestir. Una manera de vestir, para que se nos distinga. Noten, vamos a leerlo aquí. Dice, antes de ponerse el vestido de la reforma, las hermanas deben obtener, ¿qué cosa? Patrones. ¿Qué es un patrón? Es un modelo por el cual se debe cortar el vestido. ¿Sí? Dice ella, tendré patrones preparados para llevar conmigo cuando viajemos, listo para darlo a nuestras hermanas que encontremos. Dios quiere que su pueblo adopte la reforma del vestir, no solamente para diferenciarse del mundo como un pueblo peculiar, que es lo que nosotros somos, sino porque una reforma en el vestir es esencial para la salud física y mental. El pueblo de Dios ha perdido en mayor grado su peculiaridad. Dios quería que nosotros fuéramos un pueblo especial. Nos dio un mensaje de salud hermoso para que nosotros nos distinguiéramos del mundo. Un sistema de salud diferente al sistema de salud que nosotros conocemos. Para ser peculiar, distinto. Pero nosotros hemos sido rebeldes. Se nos dio ese mensaje de salud peculiar, un sistema de salud llamado higienismo, que es una ciencia. Vaya a cualquier diccionario y busque la palabra higiene, usted notará que la palabra higiene no quiere decir limpieza, es una ciencia. Nosotros se nos dio esa ciencia. Nosotros no queremos saber de esa ciencia. Luego a nosotros se nos dio esta manera de vestir. Para que al pasar por la calle se diga, mira, ese que va ahí es adventista, míralo. Como a los judíos, mira, ese que va allá es judío, mira su manera de vestir. Dice aquí, el pueblo de Dios ha perdido en mayor grado su peculiaridad y gradualmente ha estado imitando ¿a quién? Al mundo. Mezclándose con esto hasta llegar a ser como ellos en muchos aspectos. Y esto, ¿qué dice la cita? ¿Desagrada a quién?
a Dios. Desagrada a Dios. Hermano, nosotros hemos traído al mundo a la iglesia para que la gente no se nos vaya de la iglesia. Y eso desagrada a Dios. Ya nosotros no somos un pueblo peculiar. Nosotros somos una iglesia como otra iglesia. Seguimos el mismo patrón de las otras iglesias protestantes. Algunos quieren decir que no, pero cuando usted lo analiza, sí. ¿Qué es lo que hay en el mundo que todavía no se ha infiltrado en la iglesia? ¿Qué es lo que hay en el mundo que todavía no se ha infiltrado? Y yo estoy esperando una respuesta a esa pregunta. Pero hermano, aparentemente no hay nada. Sigue diciendo aquí. Nadie necesita temer que yo haga de la reforma del vestir uno de mis principales temas a medida que viajamos de lugar en lugar. Nadie le tenga miedo a eso. Bueno, hoy día mucha gente le tiene miedo a eso. Los que me han oído sobre este asunto tendrán que actuar según la luz que ya se ha dado. He cumplido mi deber, he llevado mi testimonio, y quienes me han oído y leído lo que he escrito, tienen ahora la responsabilidad de recibir o rechazar la luz dada. O ahora usted tiene la responsabilidad de recibir o rechazar la luz que se dio. Ahora, note lo que dice aquí esta cita. Dice, la reforma del vestido, que una vez fue defendida, probó ser una batalla a cada paso. Miembros de la iglesia, rehusando este estilo de vestir saludable, causaron disensión y discordia. La carga de defender el vestido de la reforma fue quitada porque aquello que fue dado como una bendición fue tornado en una maldición. Esa manera de vestir que se nos dio a nosotros como una bendición, la oposición del pueblo de Dios la convirtió en una maldición. ¿Notan, hermano? Por eso que ella dice que nosotros vamos a estar en esta tierra muchos años más debido a nuestra insubordinación. Debido a nuestra insubordinación, nosotros vamos a estar en este mundo. Porque a nosotros se nos han dado mensajes, nosotros lo hemos rechazado. Ahora, hermano, yo vuelvo y le pregunto, cuando usted va a la Biblia, note, hermano, que la mayoría de los profetas han sido rechazados por el pueblo. El pueblo no quiere saber de los profetas. El pueblo de Dios nunca ha querido saber de los profetas. Note lo que sigue ella diciendo. El comer, el beber y el vestirse guarda una relación directa con el progreso espiritual. La manera como tú te vistes tiene que ver con tu progreso espiritual. Nótalo ahí. La profeta está diciendo, la profetiza, que la manera como tú comes, la manera como tú bebes y la manera como tú te vistes tienen una relación directa con tu crecimiento espiritual. Así que a nosotros se nos dio el mensaje de la vestimenta para que también nosotros desarrolláramos el carácter de Cristo. Es una vestimenta, hermano, que era para que el orgullo se fuera de nosotros. El orgullo se fuera de nosotros, se nos dio una vestimenta. Pero no, queremos tener nuestro orgullo bien paradito. Dice aquí, la fiel adicción a los principios rectos referente a la alimentación, la bebida y la indumentaria es un deber que Dios ha impuesto a los seres humanos. No crean que la manera de vestir no tiene nada que ver con nuestro mensaje. No. Me pasa que entre nosotros hubo una rebelión. Y cualquiera que traiga este tema va a enfrentarse con esa multitud inconversa, incrédula, insubordinada que existe entre nosotros. Va a tener que enfrentarse a ese grupo. Tendrá que enfrentarse a ese grupo. Nota, hermano, la tercera verdad, a nosotros se nos dio otra verdad. Dije que son 4, vamos a mencionar. Esta es la tercera verdad. A nosotros se nos dio una verdad, hermano, gloriosa, que no lo hemos podido entender. Pero el propósito de esta verdad era restaurar en nosotros la imagen perdida. Nota lo que dice aquí. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Voy a explicar eso. Te dirá, bueno, ¿cómo es que la educación va a traer la imagen de Dios a nuestras vidas? Bueno, hermano, a nosotros se nos dio un sistema educativo diferente al sistema educativo del mundo. El sistema educativo del mundo prepara para el mundo, prepara para las universidades del mundo. Pero a nosotros se nos dio un sistema educativo diferente.
A nosotros se nos dio un sistema educativo diferente. Si el sistema educativo debe traer a nosotros el carácter de Dios, se supone que el sistema educativo de nosotros tiene que tener un currículum diferente al currículum del mundo. Pero nosotros, como hemos traído al mundo a la iglesia, para que la gente no se nos vaya de la iglesia, agarramos el currículum del mundo, lo hemos traído a la iglesia, le hemos asignado un maestro cristiano, lo metimos en un edificio de la iglesia y decimos, educación cristiana, y alabamos la educación cristiana. Es la educación del mundo. La única diferencia es un profesor cristiano y un edificio cristiano. Y que se le añadió una clase de Biblia. Pero ese sistema, ese currículum, no prepara para reflejar el carácter de Cristo. Vamos a repasar. En el año 1863 llegó el mensaje a nosotros adventistas de la Reforma Pro Salud. 4 años después nos llegó a nosotros el mensaje de la vestimenta. 5 años después nos llegó a nosotros el mensaje de la verdadera ciencia de la educación, así como ella la llama. Nosotros le llamamos educación cristiana, la señora Juárez le llama la verdadera ciencia de la educación. Si ella la llama la verdadera ciencia de la educación, es porque hay una falsa ciencia de la educación. ¿Ok? Y como le decía, hermano, no podemos coger el currículum del mundo, traerlo a la iglesia, poner a un profesor cristiano a enseñar el currículum del mundo, añadirle a ese currículum una clase de Biblia, meterlo en un edificio de la iglesia y decir que eso es educación cristiana. No es educación cristiana. Bueno, sí, porque ahora todo es cristiano. Hay rock and roll cristiano, hay norteña cristiano, hay balada cristiana. ¿Qué es lo que no hay? Usted nada más tiene que poner la palabra cristiano y ya lo bautizó. Ya lo bautizó. Sí, hay bachata cristiana también. ¿Y qué más? Regatón cristiano y todas esas cosas. ¿Son cristianos? No, no son cristianos. La cuarta verdad llegó en el año 1882. Ya dije, vamos a repasar. La salud llegó en el 63. 4 años después, en el 67, llegó el mensaje de la vestimenta. 5 años después, llegó el mensaje de la verdadera ciencia de educación. Y 10 años después, llegó el asunto de los puestos de avanzada. ¿Por qué duró 10 años esa verdad en llegar? Porque el año 1888 estaba llegando. Estaba llegando, en 1888 estaba llegando. Dios se vio forzado. ¡Bum! Dios, dame este mensaje al pueblo. Pueblo duro y rebelde. Pueblo duro y rebelde, que no hace caso a los profetas. Mira, hermano. Déjenme decir lo siguiente, hermano. La iglesia adventista del séptimo día nunca ha sido Babilonia, nunca. Y la iglesia adventista del séptimo día nunca va a ser Babilonia. Lo que dicen que la iglesia adventista de Babilonia está equivocado en el mapa con una diferencia de 500 kilómetros. Escuche bien. Cuando la nación de Israel se olvidaba de Jehová y se iba a adorar a otros dioses, Dios no envió a ningún profeta a decir que la nación de Israel era Babilonia. A Israel nunca se le llama Babilonia. Israel hizo muchas cosas malas. Muchas cosas malas hizo, pero nunca se le llamó Babilonia. Nunca. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. 10 años después llega este mensaje. Escuchen bien. Es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Es designio de Dios. Dios lo diseñó. No soy yo como profeta que me lo estoy inventando, dice ella. Es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Y desde esa avanzada amonecen a las ciudades y se levanten monumentos conmemorativos para Dios. Debe haber una fuerza de influencia en las ciudades a fin de que el mensaje de amonización pueda ser escuchado. Evangelismo, página 60. Déjenle algunas citas más. Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Hermano, las ciudades van a ser amonestadas
del campo a la ciudad. Ya lo leímos aquí, página 670. Dice aquí, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandeciente de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Conflicto de los siglos, página 670. Dice, vendrán siervos de Dios. Si dice que vendrán es porque no están. Vendrán siervos de Dios. Vendrán, hermano, porque no están. Y aquí dice muy claro, hay que trabajar en favor de las ciudades de ese puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Note la siguiente cita. Dice ella, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Dice, allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, ¿qué más dice, hermanos? Dice, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. ¿Nota, hermano, para qué se nos está instando a nosotros el campo? Porque en el campo es cuando el carácter de Dios se va a reflejar en nosotros. Pero, hermano, cuando ese grupo de personas refleje el carácter de Cristo, dice, vendrán ellos con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Es muy claro. Si tú quieres participar de la última amonestación al mundo, tienes que entender esta verdad. Tienes que irte al campo a desarrollar el carácter de Cristo. Y cuando tú tengas el carácter desarrollado de Cristo, entonces podremos penetrar a la ciudad con el mensaje. Pero ese carácter de Cristo se obtiene en el campo. Vamos a ser transformados de manera imperceptible a la misma imagen de Dios. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de las ciudades y la lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de la otra y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Noten. Una y otra vez se ha dado la instrucción, pero este es un pueblo insubordinado. Una y otra vez se ha dado la instrucción, pero este es un pueblo insubordinado, esto es un pueblo rebelde a la profetisa que a nosotros se nos envió. En un puesto de avanzada, hermano, tiene que haber industria para nuestro sostenimiento, tiene que haber sanatorio, tiene que haber un equipo evangelístico que penetre a la ciudad con el evangelio, tiene que haber escuela para la educación de nuestros niños y tiene que haber una escuela de entrenamiento médico misionero. Y tiene que haber un programa agrícola. Tiene que haber un programa agrícola fuerte. ¿Ok? Hay que prestar atención a la implantación de diversas industrias que puedan dar empleo a las familias pobres. Necesítanse familias misioneras que vayan a establecerse en regiones desoladas. Buenos agricultores, hombres de finanzas, constructores y personas aptas en las variadas artes y oficios para implantar industria y prepararse humilde vivienda. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Esto es un mensaje, hermano, que tú necesitas prestar atención. La razón por la cual estamos en esta tierra es porque ha habido una demora. Y la razón por la cual ha habido una demora es porque nosotros hemos sido desobedientes a los mensajes que Dios nos ha enviado como adventistas del séptimo día.